de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El tema de hoy se llama nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. ¿Cuántos esperan nuevas oportunidades? Amén. Déjame decirte también, ya tenía hecho el tema y ya sobre las últimas horas me tocó ahí mandar arreglando ahí a partir de las 5 de la tarde y para traer otro tema, lo cual te lo indico por lo siguiente: tal vez seas tú la razón de ese cambio del tema. Tal vez es por ti que Dios dijo: hazlo de otra forma, habla mejor de esto. Amén. Así que yo creo que Dios lo va a hacer por cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Ahí está, nuevas oportunidades, y lo vamos a basar en el libro de los Hechos. De hecho, valga la redundancia, toda la enseñanza va alrededor de dos capítulos del libro de Hechos. Es el capítulo 9 y el capítulo 10. Ahorita vayamos al capítulo 10, verso 13 en adelante, por favor, al 13 al 16. Hechos 13, 10, 13 al 16. Dice la palabra de Dios, recuérdalo, la palabra se tiene que hablar, no nos sirve mentalmente. Así que la palabra de Dios dice así: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Verso 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Alguna vez Dios te ha dicho algo y tú le dices no, y te crees más inteligente que Él? No, es que tú no sabes que yo no he comido nada inmundo jamás. Y es el Señor el que te está hablando. Verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Verso 16. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora, todos tenemos oportunidades. En esta vida no se trata de capacidad. Eclesiastés también dice que no es del ligero la carrera, ni es del fuerte la batalla, sino que tiempo y ocasión nos ocurren a todos. Tú tendrás tu oportunidad en la vida. Todo lo que hay en tu corazón, todo el anhelo que tienes, habrá un momento, habrá alguna ocasión, y de hecho no debo decir una, habrá momentos en que Dios te brindará nuevas oportunidades. Amén. Dios estará buscando que tú cumplas el propósito con el cual primero Él te creó, con lo cual el propósito para el cual Él te salvó. Amén. Todo esto, hermano, es mostrándote que Dios no ha acabado contigo. Dios no se ha frustrado contigo. Dios no ha quitado el dedo del renglón. Sigue pensando que a través de ti puede hacer grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? No importa lo que digan los demás, no importa lo que pienses tú mismo, porque Dios piensa de ti de una manera diferente a la que tú piensas de ti mismo, a la que los demás piensan de ti mismo. Así que aquellas cosas en las cuales incluso fracasaste alguna vez, llegará el momento cuando habrá otra oportunidad más para volverlo a intentar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que aunque hayas caído muchas veces, el Señor te toma como ese niño que está aprendiendo a caminar. Te has caído, pero el Señor dice: no hay problema, está aprendiendo nada más. Pronto caminará y no se caerá. Así que mi Señor no te ve, ni habla de ti como los demás hablan de ti, ni habla de ti como tú mismo hablas de ti. Él tiene su manera de verte. Él te ve como producto terminado. Amén.
Él no te mira con tus limitaciones, te mira como una obra perfectamente terminada. Ahora bien, debes de saber que todo se alcanza más por perseverancia que por tino al primer intento. Prácticamente se requiere de paciencia más que de capacidad. Dios también tiene una ley que se llama la ley de la repetición en la creación. Repites hasta formar hábitos y luego sigues repitiendo hasta perfeccionar conductas. Por eso es que Él sabe darnos oportunidades. Sabe que si fallas a la primera, por eso te dará una segunda. Y si fallas en la segunda, te dará una tercera. Y si fallas en la tercera, te dará una cuarta. Y si fallas en la cuarta, te dará una quinta. Y así Dios siempre estará brindándote oportunidades. Amén. Ahora, eso no quiere decir, aunque sus misericordias son nuevas cada mañana, eso no quiere decir que tú puedes hacer lo que te venga en gana. Obviamente, después de cada fracaso también habrá alguna responsabilidad por ese fracaso, alguna herida, algún daño por ese fracaso. Ahora bien, si alguien puede hablar de oportunidades, es Pedro. Tú lo encuentras, lo ves en la Biblia. De repente acertaba con el Padre diciéndole a Jesús que era el Hijo de Dios, y de repente le decía a Jesús que no fuera a la cruz. No, Señor, no te acontezca tal cosa. Y Jesús le dijo, primero le estaba diciendo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando le dice, no vayas a la cruz, ahora el Señor le dice: quítate de aquí, Satanás, me eres tropiezo. Así que es una persona que en un momento dado está teniendo éxito. Sí, de repente parece el más adelantado de los discípulos y de repente da unos atrasos que impresionan. Él mismo podía cortarle la oreja a Malco, lleno de valentía por defender a Jesús, y luego negar a Cristo frente a una criada. De la misma manera, falló tantas veces Pedro que solo Dios en su misericordia lo mantuvo en la nómina. Cualquier otro lo hubiera echado fuera. Finalmente Pedro se llevó el premio. Yo creo que Dios te está hablando a ti hoy, queriéndote decir: hay una oportunidad nueva. Amén. Tú también vas a llevarte el premio final. Gloria a Dios. El libro de los Hechos, hermano, nos muestra cómo el reino de los cielos fue extendiéndose por medio de estrategia del Espíritu Santo. Tú recuerdas cuando Jesús les habló acerca de la venida del Espíritu Santo, les dijo: y me seréis testigos en Israel, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De esa manera se fue cumpliendo todo esto. El reino de Dios se fue extendiendo. Sin embargo, los apóstoles no querían extender el evangelio al principio. Por eso Dios tuvo que traer persecución, porque de esa manera, mientras iban huyendo, les preguntan: ¿y por qué huyen? Pues somos cristianos. ¿Y eso qué es? No, pues creemos en Cristo. ¿Y quién es Cristo? Pues Cristo es el Salvador, el Mesías esperado. Y de esa manera fueron esparciendo el evangelio, no porque realmente les naciera, sino porque iban huyendo tanto de los judíos como de los romanos. Así que Dios tiene estrategias para que lleves a cabo su obra. Hay cosas que van a suceder incluso en contra de tu voluntad. Hay cosas que necesitan tu voluntad, que necesitan de tu actuar. Pero hay otras que se cumplirán incluso aunque tú estés en contra. Amén. Ahora, no distingas, las promesas no están en esa área que te he dicho que se van a cumplir independientemente de tu vida. La mayoría de las promesas son el resultado de tu fe, el resultado de tu vivir. Amén. El resultado también de tu lucha por cada una de ellas. Así que Dios tuvo que enviar entonces o mandar persecución para que cada uno de estos discípulos pudiera predicar el evangelio. Así que estaba a punto de revelar a su nueva arma secreta, el apóstol Pablo. Tú lo recuerdas bien, Pablo fue uno de los que iniciaron la persecución. Incluso gracias a él, aún en contra de su voluntad, todavía expandió más el evangelio con esa persecución que él tuvo. Finalmente llegó la conversión de Pablo. ¿Sabes tú que el libro de los Hechos habla 3 veces de la conversión de Pablo? Eso habla de la importancia que tuvo Pablo para con el Señor, para con el reino de Dios.
gracias a él, más de la mitad del Evangelio fue escrita. 14 libros de la Biblia, ¿sí? Yo estoy incluyendo el libro de los Hebreos, son autoría de Pablo. Así que imagínate lo que hubiera sido la Biblia sin Pablo, como que las cosas no hubieran sido igual. Ahora bien, desde el principio, con la conversión de Saulo, vino paz a la iglesia, y de esa manera la iglesia empezó a crecer también. Hechos 9:31, por favor. Vamos ahí a partir de ahí con Hechos 9, y no vamos a necesitar salirnos. Hechos 9:31, por favor. Dice la palabra: entonces las iglesias tenían ¿qué? Paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran ¿qué? Edificadas. ¿Sabes cómo se edifica una iglesia? Cuando la iglesia predica al Señor. No hay otra forma de que haya crecimiento. Cuando la iglesia predica al Señor, entonces crece. Y eran edificadas andando en el temor del Señor, ¿sí? Ya no en el temor de los judíos ni de los romanos, sino en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así que Dios toma a Pablo y se lo lleva a Arabia. Durante 3 años lo está preparando allí en Arabia. Mientras está preparando a Saulo o a Pablo, Dios decide darle otra oportunidad al apóstol Pedro. Dios, a través de este libro de los Hechos, el capítulo 9 y el capítulo 10, le muestra a Pedro cuál es el problema con su ministerio. Le muestra por qué es que hay muchas cosas que están fallando en su vida, que no están funcionando. Y por eso es que a través de diferentes circunstancias que le ocurren a Pedro, Dios le está diciendo: Pedro, es que tú tienes ese problema. A través de este hermano te lo estoy mostrando. A través de esto que vas a hacer, te muestro cómo está tu vida espiritual. Y Dios le habla a Pedro, pero también te habla a ti, y también me habla a mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo primero que Dios le muestra a Pedro en este capítulo 9, a partir del verso 32 en adelante, es que Pedro tiene parálisis espiritual. ¿Te has sentido como que caíste en un estancamiento? Como que hay un bache en tu vida, de repente las cosas no avanzan, como que todo ha quedado estancado. No empeoran, pero tampoco mejoran, están como detenidas. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Como que no hay un avance, como que no estás recorriendo nada. Todo esto Dios se lo muestra a Pedro ahí en el verso 32 al 35 de la siguiente manera. Mira, dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era ¿qué? Paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Mira, Pedro no había querido salir a predicar el evangelio fuera de Jerusalén, menos a los gentiles. Fue hasta la conversión de Saulo, hasta que vino la paz a la iglesia, que entonces decidió salir. Al primer lugar a donde se dirigió Pedro a predicar fue a Lida, y es ahí donde se encuentra un paralítico. Ese hombre es paralítico desde hace 8 años, más o menos el tiempo en el que Pedro debió haber salido a evangelizar, a predicar la palabra, a cumplir el mandato del Señor. Así que la iglesia, hermano, les está siendo enseñada por parte de Dios a través de Eneas. Eneas es una señal para Pedro. Le está hablando acerca de la condición de su ministerio, de su vida espiritual. Pedro, tienes parálisis espiritual, no avanzas, no caminas, porque no has hecho lo que te mando. ¿Alguien cree que Dios le está hablando a Pedro, verdad? Ese Pedro, caray, qué terrible, que yo lo hubiera corrido. ¿Usted qué hubiera hecho? No hemos dicho a veces ay, ya Pedro, yo hubiera corrido, yo hubiera agarrado a otra persona. Gloria a Dios que cada uno de nosotros no somos dioses, porque si no, quién sabe, ya no tendríamos misericordia de nadie. Así que le está diciendo Dios a Pedro: Pedro, has dejado de caminar en el llamado de tu Dios.
¿Habrá alguien más, aparte de Pedro, a quien Dios le esté hablando en esta noche? Has dejado de avanzar, has dejado de crecer, ya no oras, ya no lees la palabra, ya no avanzas, te has quedado estancado, las cosas ya no son igual que antes. Desde hace 8 años que no avanzas. Así que él decidió no salir hasta lo último de la tierra. Decidió que no llevaría la palabra. ¿Sabes que a causa de esto casi se consideró el cristianismo como una secta judía? Todo por culpa de los apóstoles que decidieron no salir a predicar la palabra. Así que Pedro estaba perdiendo toda su capacidad, porque déjame decirte esto: Eneas quiere decir alabanza, adoración. Has perdido tu capacidad de adoración. Has perdido tu capacidad de alabanza a Dios. Dios le está diciendo a Pedro: tu ministerio, tu vida espiritual carece de piernas espirituales, está paralítico. ¿Y cuáles son las piernas espirituales? ¿Alguien tendrá una idea de qué significan las piernas espirituales? La obediencia. La obediencia son las piernas. No estás obedeciendo. No hay alabanza en el desobediente. No hay bendición. No hay manera de alcanzar el propósito de Dios de esa manera. Así que toda iglesia que deja de extender el evangelio pierde sus funciones, deja de caminar, deja de avanzar. Cuando un miembro del cuerpo, hermano, deja de funcionar, corre el riesgo, ¿sí?, de perder definitivamente sus funciones. Yo no sé si tú sabes, pero unos siglos después de que el Señor partió y de que dejó a los discípulos a cargo de la iglesia, y de que la iglesia se quedó a cargo de predicar el evangelio, algunos empezaron a sacar unas ideas locas, haciendo un tipo de penitencias. Amarraban el brazo izquierdo con una rama, con una vara, y lo mantenían así en alto. Y cuando les preguntaban: ¿y por qué tienes la mano así? No, es que he decidido tener limitarme en este brazo como una manera de demostrar que yo amo al Señor. Y así lo mantenían por varios años, de tal manera que cuando quitaban la vara, el brazo literalmente perdía su función. No podía trabajar, no lo podían regresar a estar derecho. Así que era una manera en que ellos decían: de esta manera yo adoro a Dios. Desafortunadamente, hermano, el brazo quedaba como muerto. Pertenecía al cuerpo todavía, sin embargo no le servía. Y todo lo que no sirve al cuerpo, cualquier miembro que no sirve al cuerpo, entonces no tiene razón para estar en el cuerpo. ¿Alguien estará comprendiendo lo que estamos diciendo? El cuerpo de Cristo, hermano. Tú y yo estamos aquí para servir a la iglesia, amén, para servir al cuerpo, para servir a aquellos que han de formar parte de la iglesia. ¿Sí? Hay miembros que les gusta estar como ese brazo, levantados dentro del cuerpo de Cristo, pero dejaron el propósito de servir a los intereses del cuerpo, provocando con ellos su inmovilidad, parálisis espiritual. Ya nada más tenemos a veces el nombramiento, o tenemos el cargo, o estamos buscando algo, pero no estamos sirviendo realmente al cuerpo. No podemos hacer eso. Tal vez te esté pasando, nos esté pasando como Pedro, insensibles, inservibles a las necesidades del cuerpo de Cristo. Recuerda, vives para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios le está diciendo a Pedro: Pedro, tu problema de no avanzar, tu problema de no volver a vivir en la paz, en la alegría, en la provisión, en la salud que yo te di, ha sido el resultado de tu parálisis. Decidiste como miembro del cuerpo ya no servir al cuerpo. Ahora simplemente vives para ti, adoras a Dios, pero para ti. A mí no me importa la iglesia, mientras el Señor y yo estemos bien. Estás en un error. Mientras tú y el Señor estén bien, pero mientras no estés haciendo algo por la iglesia, no estás bien. No puedes permanecer de esa manera. Ahora, Dios no solo le enseñó a Pedro: tu problema es que estás paralítico. Vino una segunda señal para Pedro, lo cual también significa una segunda señal para Rema. ¿Cuántos dicen amén? Creo que Dios nos está hablando.
El verso 36 en adelante, por favor, vamos a leerlo. Dice la palabra: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Así que si tú no sabías qué quería decir Tabita, gracias a Dios la Biblia te lo traduce y dice que quiere decir Dorcas. Aclarado, ¿verdad? Ahora, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Sí, esta hermana era muy trabajadora, como todas las hermanas de Rema. Gloria a Dios. Sí, las hermanas son más rápidas que nosotros, hermanos, no puede ser. Nosotros debemos ser más al tanto ahí para robar la bendición. Verso 37: y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Verso 39: levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Verso 40: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Esto es muy interesante. Ahora mira, Pedro continúa su viaje apostólico. De Lida se pasa a Jope. ¿Por qué? Porque ahí le mandaron llamar. En Jope había una hermanita de esas trabajadoras como las que nosotros vemos cada reunión y todos los días, no solo en la iglesia, sino en la casa de cada una de ellas. Esta hermana, que se llamaba Tabita, ¿sí?, que quiere decir gacela. Amén. Cuando le llamaron Dorcas, quiere decir gacela. Era una broma nada más cuando les dije así. Esto habla de que era muy dinámica, muy activa. De esas hermanas que andan de aquí para allá y nada más las ves pasar. Tú estás sentado en la mesa esperando que te sirvan, y esa hermana viene y trae tacos, trae agua, trae todo ahí para que tú ya estés listo y seas servido. Gloria a Dios por esas hermanas. Así era Tabita, una gacela. Sirviendo era una gacela. Amén. Ahora, ella abundaba en buenas obras, en compasión a los necesitados. Era una mujer diligente. No solo eso, aparte del ministerio tenía su trabajo, hacía túnicas y vestidos. O sea, esta mujer, de veras, como muchas de verdad que yo conozco en la iglesia, bendito sea Dios, nunca los encuentras en la casa. Yo no sé para qué compran cama ni están ahí. Es más, yo no sé ni para qué compran casa ni viven ahí. ¿Sí? Nunca te encontrabas a Tabita en la hamaca. No, ella siempre diligente, trabajando en una cosa y en otra. Así que era una cristiana ejemplar respecto a la compasión. Todo lo que hacía, incluso los vestidos, era para poder dar a los pobres, para poder bendecir a otras personas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por estas hermanas? Amén. Gloria a Dios, porque también hay hermanos así. Ahora, sin embargo, a pesar de que la mejor de las hermanas está sirviendo y haciendo lo que debe, le pasó algo. Se murió. La hermana falleció. Se mencionan sus obras, todo lo que hacía, pero no se habla acerca de la fe que ella tenía en el Señor Jesús. Era muy activa, fiel en la iglesia judía de Jerusalén. Una persona que tenía bienes, grandes actos de misericordia, andaba aquí, andaba allá, pero que olvidaron el propósito principal de su llamado. No estaban extendiendo el evangelio. Qué bueno que predicas, pero fuiste llamado a predicar el evangelio. Qué bueno que sirves en los ministerios de la iglesia, pero fuiste llamado también a predicar el evangelio. Qué bueno que trabajas y con lo que Dios te bendice, apoyas en la obra de la iglesia, lleno de obras de misericordia, pero tu principal propósito es extender el evangelio, hablarles a otros de Cristo.
Debes de saber que la generosidad llena el estómago, pero solamente dura un ratito, llena unas cuantas horas. Sin embargo, el evangelio satisface eternamente. Amén. Entonces, qué bueno que tenemos un desayunador, pero como siempre lo hemos dicho y lo hemos hecho, antes que la comida física está la comida espiritual en ese lugar. Y mis hermanos se han encargado de que también se lleven en primer lugar el alimento espiritual. Ahora, esto habla de una iglesia. Dorcas es la iglesia. Una iglesia que no se multiplica es una iglesia que se enferma y que luego se muere. ¿Cuántos quieren que Rema se muera? Entonces, no es algo de una persona o de un ministerio, es algo que nos corresponde a todos, extender el evangelio. Amén. La Biblia dice que después de lavada la pusieron en una sala, es decir, apariencia limpia, lugares hermosos, preciosa la sala, enfocados más en que la iglesia se vea bien, se vea bonita, pero sin vida. Eso es lo que estaba ahí, estaba en la sala. Recuerda, Tabita representa a la iglesia. Todo muy bien arregladito, las luces bonitas, el sonido hermoso, todo bien, unas alabanzas preciosas que estaban cantando, pero no había vida. ¿Cuántos quieren una iglesia así? Dios nos está hablando y nos está diciendo: te vas a enfermar, y si te enfermas te vas a morir, a menos que empieces a extender el evangelio. Amén. No se trata de la iglesia en sí, hermano, ni siquiera se trata del pago de los pastores para acabar pronto, ni el pago de la renta. Sabes, de verdad, muchas veces la renta ha salido de la ofrenda y de los diezmos de muchos hermanos alrededor del mundo. Gloria a Dios. Amén. Así que no es ni eso lo que se requiere. Necesitamos extender el evangelio. Te lo voy a decir de otra manera: tú necesitas por ti, por tu vida espiritual, hablarle de Cristo a los demás. Hace algunos días una hermana me habló y me mandó un WhatsApp, ¿no? Porque ahora ya todo es más moderno, ¿verdad? Me dijo: pastor, ¿qué razón tenía? Le he estado predicando a mis compañeras de trabajo acerca del Señor, y quien más ha crecido espiritualmente soy yo. Estoy enamorada del Señor más que nunca. Gloria a Dios, y gracias por haberme enseñado que esa es la forma de crecer. Amén. Ahora, el bendecido, siempre lo he dicho, el que predica es el que sale más bendecido que el que oyó la predicación. Amén. El que ora sale más bendecido que aquel sobre el que se oró. Te he dado de ejemplo siempre a Job. Oró por sus amigos, dice, y Dios quitó toda ansiedad, toda angustia de Job. En vez de decir, bueno, y una vez que oró Job por sus amigos, Dios hizo por sus amigos. Dios no habla qué pasó con los amigos después de la oración, habla qué pasó con Job después de la oración. El hablar la palabra, el extender el evangelio te beneficia a ti. Tú eres el que sanas. ¿Te has dado cuenta que a veces tienes un problema y alguien viene y te dice: oye, hermano, fíjate que tengo este problema, ¿podrías orar por mí? Y no le dices por pena, ¿va? Pero dices: si yo estoy pasando por lo mismo y este me pide que yo venga a orar por él. Pues es el momento en que tienes que hacerlo. Deja de enfocarte en ti mismo, empieza a enfocarte en los demás. Amén. Aún una vez que Abraham hubo orado por Abimelech, su esposa quedó embarazada. Abraham pudo haber dicho: ni Sara está embarazada, ¿cómo voy a ir a orar por ella? Aquella está estéril y mi esposa igual. ¿Te ha pasado que alguien viene a pedirte oración por un problema que después de escucharlo dices: es exactamente igual a mi problema? Es Dios diciéndote: ocúpate de los demás y yo me ocupo de ti. Y la Biblia habla siempre de lo que ocurre con aquel que obedeció. Esto ocurre en el capítulo 20 de Génesis. Puedes leerlo si quieres en su momento. Y en el capítulo 21 Sara queda embarazada. Qué interesante. Así que esta apariencia limpia de la sala y de los lugares hermosos, pero con muerte en su interior, hermano, habla de iglesias que a pesar de muchas obras sociales, a pesar de que andan llevando despensas, de que andan ayudando, ¿sí?, de todas maneras están sin vida. Que no nos vaya a pasar, que no nos seamos contadas entre ellas. Ahora, hicieron llamar a Pedro.
La pregunta es, ¿por qué no oraron ellos? Iglesias que siempre están esperando al gigante en la fe. El hermano, aquel hermano, el apóstol, el gigante en la fe, que venga y que él ore, que él haga las cosas. No, si no es el pastor el que va a predicar, pues qué caso tiene, así no. O sea, hermano, no puedes quedarte viendo de esa forma. Eso es lo que el problema que está haciendo esta iglesia. Está muerta, tiene muerte, porque él está esperando que solo el ungido venga y el que se considera el que es espiritual le haga las cosas, cuando todos hemos sido ungidos. ¿Alguien recibió devocional esta semana? Si no viniste el domingo por la razón que haya sido, yo entiendo, eran vacaciones, puedes con mis hermanos sugieres, ellos te darán el devocional de la semana. Todos los devocionales de este año nunca los has leído. Bueno, obviamente los de antes de esta fecha sí, espero al menos. Ahora, les he preguntado, hermanos, ¿no quieren ya más devocionales? Porque la mayoría les pregunto y dice, no lo he leído, pastor. Entonces yo digo, a lo mejor ya ni los leen y la familia que los está donando pues está perdiendo su dinero. Deberías de leer el de la semana pasada y te recomiendo de una vez el de la próxima semana, para que veas lo que Dios tiene que hablarte. Necesitas levantarte, necesitas tener fe. Así que ellos estaban esperando al gigante en la fe que les viniera a solucionar sus problemas. Esto nos habla también, hermano, de que no puedes tropezar con la carne del que te trae la palabra. Mira, Jesús quiso predicarles en Galilea el evangelio, quiso sanar, hacer sanidades ahí en Galilea. Y ellos dijeron, ¿qué no es el hijo de María? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es el hermano de fulano, sutano y mengano? ¿No son sus hermanas fulana, sutana y mengana que viven en tal lugar? ¿De dónde anda ahora dándosela de Mesías? Y no pudo hacer allí ningún milagro, dice la palabra, porque tropezaron con la carne de Jesús. Y por tropezar con la carne no recibieron el mensaje y los milagros, las sanidades que Jesús traía para ellos. A veces la carne te impide recibir lo que Dios traía para ti. ¿Sabes que muchas veces Dios no va a usar al pastor para bendecirte con una buena palabra, sino incluso va a usar a alguno de los hermanos o incluso a alguien que se haya quedado a cargo predicando la palabra? No tropieces con la carne, escucha el mensaje. ¿Sí? ¿Sabes que alguna persona me dijo, bueno, más bien me mandó un correo y me dijo, pastor, no sé quién fue el último que predicó, pero me ayudó, me bendijo? Amén. Y esa bendición pudo haber sido para cualquiera de nosotros, pero como somos a veces como la iglesia de Jope, queremos que sea el líder, ese hombre espiritual que consideramos que es el único que nos puede enseñar algo. Eso fue lo que pasó con esta iglesia. Además, esta iglesia está rodeado de viudas. Todas están llorando y mostrando las túnicas. Esta la hizo hace 15 días, me la regaló. Viudas llorando. ¿Qué significa esto, hermano? Una mujer viuda es alguien que carece de marido. Representa una iglesia sin esposo, sin Cristo. Una mujer, hermano, que no tiene esposo es una mujer que se encuentra en aflicción, en dolor. La encuentras llorando, recordando las obras pasadas. Por eso presume los vestidos. ¿Recuerdas? Vestirse de lino, dice la palabra de Dios, que representa las obras justas. Ella hacía. ¿Te acuerdas cuando iniciamos como iglesia el primer día y hablamos? ¿Y te acuerdas aquella vez que vino un señor que no podía ni caminar y que entonces oramos por él? Alguien recordará ese tiempo y no podía moverse y de repente oramos por él y agarró y tenía tanto dolor, de repente dijo, ya no me duele, y empezó a patear y empezó a brincar y en un momento dado subió las escaleras del otro local que teníamos y arriba brincaba y decía, ya no me duele, y todo el mal que tenía sanó. Tenía una pierna terrible, no sé qué enfermedad era, pero estaba negra de lo que él estaba padeciendo.
Pero de nada sirve aquel milagro. Necesitamos cosas ahora. Esa persona vino, pasó por enfrente, dice: escuché la alabanza y quise pasar. Y ahí sanó, Dios lo sanó. El Espíritu Santo lo hizo entrar. No podemos vivir del pasado. Así que no, ellos están presumiendo sus avivamientos pasados, los milagros pasados que Dios hizo. ¿Por qué? Porque carecen de marido y de vida presente. Escucha sus oraciones desconsoladas, las oraciones de ruego de parte de Pedro. Todas esas oraciones se basaban en las obras de Tabita y no en los méritos de Cristo. Ora por ella, Pedro, te mandamos traer porque es la mejor hermana de la iglesia, es la que más ayuda, es la que más trabaja, es la que más hace. Cuando Dios lo que está buscando es una fe activa ahora. Mira, hizo esto. Este es como de hace 15 días. Y en las últimas 2 semanas que hizo, no, pues en las últimas 2 semanas no me acuerdo. ¿Qué has hecho, iglesia, en los últimos años? ¿A quién has traído? ¿Quién, gracias a tu testimonio, a compartirle la palabra, vino a la iglesia, aceptó al Señor, lo discipulaste, se mantuvo aquí? ¿A cuántos? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo así? Así que, ¿cómo quieres que haya un avivamiento en la iglesia mientras estemos basando nuestra vida aparte del Señor? Dándole prioridad a nuestras propias cosas, a nuestros propios intereses, a lo que a nosotros más necesitamos a la mano. Así que, pero sin embargo la iglesia tiene nuevas oportunidades. Amén. Y Dios le da una nueva oportunidad a Pedro. Dice el verso 40, por favor, de Hechos capítulo 9. Dice de la siguiente manera: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Casi como diciendo: rema, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Sacando a todos. Esto nos habla de que no puede haber un avivamiento sin sacar primero el pesimismo, el carácter apocado, las lágrimas sin esperanza, sin fe. No, pastor, yo ya ni esperanza tengo. Dios solo está comprometido con lo que tú esperas. Dios nunca va a hacer más de lo que tú esperas. Yo antes pensé que mi vida, mi familia, todo se iba a arreglar. Ya no tengo esperanzas, pastor. Entonces no sucederá. Necesitas mantener la esperanza. Saca tu desesperanza, saca tu desánimo. No puedes tener tampoco avivamiento si no oras. Pedro estaba recibiendo otra oportunidad. Parecía que era un mensaje del cielo hablándole a Pedro y diciéndole: Pedro, tu ministerio se murió, lo dejaste morir, hiciste mucho allá, mucho acá, pero no sirvió de nada, al final se murió. Si quieres un avivamiento debes de cambiar de actitud, olvidar el pasado. Hermanos, dejar a un lado nuestras heridas. Es que me hirieron, es que me ofendieron. Te ofendiste, te lo he dicho 1000 veces. Nadie te puede ofender, es imposible. Solo te ofendes, eso sí. No, pero la persona dijo, tú pudiste agarrar y decir: deja lo que diga, y acabar el problema. Pero decidiste mejor ofenderte. En vez de perdonar, decidiste cargar la ofensa y llevarla por varios años. Tengo años predicándote lo siguiente: 5 voluntarios que quieran estar ofendidos, amargados y desanimados los próximos 10 años. Nadie, ¿verdad? Nadie quiere. Cada vez que te ofenden, tú tienes una oportunidad de decir: yo ya no sigo adelante. No, yo mejor hasta aquí le voy a dejar. Yo ya no puedo. Y el Señor dice: no puede ser. Yo morí en la cruz, di mi último aliento por ellos. Y ellos por una herida. Es que me dijeron que soy muy flojo. Y así yo no puedo continuar en la iglesia. No puede ser. Al Señor lo crucificaron, lo azotaron. Y tú no puedes continuar por algo que dijeron, por algo que hicieron.
Si es más grande que lo que le pasó al Señor, te entiendo. Ahí sí, no puedo exigirte más. Pero si no, la verdad de las cosas es que estás mostrando tu nivel de niño espiritual todavía. ¿Has notado esos niños chiqueados, caprichudos? Sí, tengo un niño chiqueado, lamentablemente, sí es cierto, que nada más le dices algo que no le gusta y ¡ah! Y así a veces sabemos en la iglesia que no nos pueden decir algo porque soltamos el llanto. Necesitamos crecer, madurar. Hermano, necesitas olvidar el pasado, dejar de llorar. Ora, levántate, vive un nuevo tiempo. Las bendiciones siguen estando al alcance, igual que siempre. Tú eres el que te detuviste. La iglesia muerta, hermano, necesita echar fuera sus intereses personales, ponerse de rodillas, humillarse, reconocer sus errores, orar. Inmediatamente que Pedro empieza a orar por Tabita, empieza a profetizarle al cuerpo, empieza a hablarle, ¿sí? Le dijo: levántate. No hay avivamiento sin buena palabra del Señor, predicada directamente de la Biblia. No son los eventos ni los shows, sino la palabra de Dios lo que edifica, lo que vivifica a una persona. El verso 40 nos habla ahí de que entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas. Lo que te decía, necesitas ponerte de rodillas. Y oró, y volviéndose al cuerpo. ¿Volviéndose a dónde? ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. El cuerpo también representa tu ministerio. Y volviéndose al cuerpo, volviéndose al ministerio, ¿sí? Dijo: Tabita, levántate. Le habló palabra surgida del corazón. No la regañó, no la criticó, no la condenó. Cada vez que alguien cae, cada vez que alguien falla, luego se levantan 20, 30 que saben señalar la falta y decir: yo lo noté, yo lo vi, sí, lo hizo, y eso está mal, no debería de formar parte del cuerpo de Cristo. Y empiezan a condenar. Hermano, no necesitamos gente así. El diablo lo hace todos los días. Te he recordado de aquella hermana que un día pasó al frente a orar por su marido. Bueno, pasó a orar y yo le dije: hermana, ¿por qué oramos? Me dijo: ore por mi marido. Y le dije: ¿por qué oro por su marido? Y me dice: porque es un desobligado, irresponsable, bueno para nada, borracho, mujeriego. Le dije: hermana, espéreme, no, así no. Le dije: esta noche el diablo se va a presentar ante el Padre y le va a tirar a su marido peor que lo que usted está diciendo. No le ayude, no ocupa ayuda. ¿Por qué no mejor empieza a orar y a declarar cosas buenas de su marido? Mira, me enteré hace poco de un testimonio real, verídico. Un hermano, más bien no era hermano, un señor dueño de una tienda que atendía muy mal a sus clientes, siempre de mala gana. Incluso cuando le decía: ¿qué quiere? Me llegaba: oiga, ¿tiene esto? Sí, cuesta tanto. Luego les decía el precio. Me da uno, por favor. Iba por él y lo aventaba: ahí está, véngalos. Y extendía la mano. La gente iba cuando de plano no había nada en otro lugar, pero él así atendía. Muy mala persona en su casa. Trataba mal a su esposa, trataba mal a sus hijos, trataba mal a todos. Un día, incluso el que ahora es su pastor, entraba y dice: yo ni entraba cuando no había en otro lugar. Ahí siempre había, como casi nadie le compraba. Entonces dice: teníamos que ir ahí. Y entonces un día entraron unos ladrones y asaltaron la tienda y le dispararon y le dieron un tiro en la cabeza. El hombre logró sobrevivir después de varias semanas en terapia intensiva, pero tuvo que empezar a aprender todo otra vez. Incluso su boca abierta, solamente un hilo de saliva caía de él. Entonces su esposa tuvo paciencia y le empezó a enseñar otra vez a hablar, a caminar, y le empezó a enseñar a leer también en su momento. Y entonces de repente él preguntó: oye, ¿yo cómo era antes? Y ella le dijo: tú eras un hombre maravilloso, todo el mundo te quiere. ¿Por no ves cómo vienen a verte? Pues son la gente que te quiere. Ella sí iba a la iglesia, ¿sí? Y los que venían eran los hermanos de la iglesia, pero venían por ella, no por él.
Dice, pues vienen por ti porque te quieren. Dice, ¿de verdad? Sí. Y dice, ¿y por qué me quieren tanto? Pues porque eras generoso, siempre amable, respetuoso. No, hombre, la gente que venía a comprar, si no traía dinero, tú le regalabas las cosas. Dice, ¿de veras? Sí. No, hombre, ¿y qué más hacía? No, a la iglesia cada 8 días. Siempre estabas ahí leyendo la palabra, sirviendo. ¿Por qué crees que los hermanos vienen y te dicen hermano? Porque ya ves cómo somos los cristianos, ¿verdad? Aunque no sea hermano, hermano. Y dice, entonces, dice, sí, yo también decía, ¿por qué me dicen hermano? Dice, ahora entiendo. Y dice, ¿y qué más? Dice, pues todas las noches nos leías la palabra y nos dabas una explicación de lo que tú entendías de la palabra. Y lo empezó a hacer esa noche. Realmente regresó a la iglesia. Dijo, pues si el Señor me salvó, debo ir a darle las gracias y adorarle. Y entonces de esa manera empezó a venir a la iglesia, empezó a adorar al Señor, se metió tanto, es diácono de su iglesia hoy en día, bendito sea Dios. Todo por una mujer sabia que supo hablarle a su marido lo que quería que fuera, no lo que había sido. Amén. Ahora digo también, no vayan a empezar, Señor, haz lo mismo con mi marido. No va a faltar también, ¿verdad? No es necesario. Si tu marido ya aceptó a Jesús como Señor y Salvador, ya se murió. Sí, él sí se murió y ha resucitado. Necesitas tu esposa hacer lo mismo que esta mujer, empezar a hablar de tu marido como quieres que se convierta. Amén. Los hombres tienen algo que las empresas se dieron cuenta y lo están explotando. Las empresas llegan y le exigen metas a los hombres trabajadores, sobre todo hombres, y le dicen, quiero 85% de producción. Y él trabaja todo el mes tratando de llegar al 80 y llega a 40 nada más. Y el jefe ya se lo sabe, ya nomás ellos tienen, porque los hombres tienen algo. Mujeres, aprendan esto. Los hombres tienen algo en su interior que cuando tú le dices, tú no puedes llegar a 80, te dice, ¿cómo? Vas a ver que sí. Y llegó a 40. Y entonces el jefe viene a presionar y dice, te pedimos 80, llegaste a la mitad. Dice, no, disculpe, este mes le voy a echar más ganas. Pues qué bueno, porque ahora sube a 90. Pero oye, si ni siquiera pude 80, 90 o buscamos otro. No, está bien. Y siempre está buscando llegar a donde le ponen los límites. La empresa siempre va a poner metas que no son sencillas de alcanzar, porque sabe que el hombre se va a esforzar. Hermanitas, si tú siempre estás diciendo, no, es que tú nada más ves una escoba con falda y te vas tras ella, ¿cómo quieres que se levante más alto de tus declaraciones, de tus confesiones? Nunca va a ir más alto de eso. Tú eres igual que todos. Entonces no te asombres de que sucedan las cosas que le suceden a todos. ¿Sí? Y les empiezan a enseñar a las hijas, no confíes en ningún hombre confíes, todos son iguales. Y aquella hija que un día también tuvo que salir de la ciudad a estudiar a otra ciudad y llegó al autobús y cuando vio ahí a un hombre dijo, no puedo subir, mi mamá me dijo que no confiara en ninguno. Imagínate. Ahora, entonces necesitas, hermano, hablar acerca de ti, de cómo vas a realizar las cosas. Le dijeron, levántate, una palabra profética, una palabra de orden. Es una palabra explosiva, levántate, porque dice, y volviéndose al cuarto dijo, Tabita, levántate. Y cuando él dijo esto, ¿ella qué? Abrió los ojos, tuvo visión. Empezó a decir, tenemos que lograr esto. Yo creo que el Señor nos está llamando a aquello. Tuvo visión y al ver a Pedro se incorporó. Es decir, necesitamos palabra alentadora que nos haga incorporarnos. El problema es que venimos a cumplir con la conciencia. Es domingo, es día de servicio, tenemos que ir. Pues ya ni modo. ¿A cuántos les costó el trabajo venir hoy? A las 6, ya van a ser las 7. No, córrele porque es día de iglesia. Tanto calor que está haciendo y todavía vamos a la iglesia que está ya bien caliente todo. Verso 41. Y él, dándole la mano, ¿qué hizo? La levantó. Ese habla del amor restaurador. No hay avivamiento sin amorosos hermanos restauradores. Hermanos, no necesitamos condenadores, ya tenemos uno. Y nos da una lata bárbara y oramos contra él y tratamos de reprenderlo. Necesitamos restauradores.
¿Cuántos dicen amén? Amén. No, los que condenan salen pero rápido, ni los manda a llamar uno. Pero los restauradores tienen que uno decir, hablarle y decir: hermano, ¿nos podrías apoyar en oración con este hermano? Mira, vamos a hablar con él tal día, ¿podrías venir con nosotros y darle ánimo también? Pero los que condenan no hay que llamarlos, solitos se arriman. Queremos avivamiento, entonces necesitamos hermanos amorosos que sean restauradores. Ahora, ella resucitó, recobró la vida. Hace falta testimonio de vida, como decíamos el domingo. Tú necesitas vivir en resurrección diario. El domingo hablamos de esto para mis hermanos que no vinieron. Dijimos: no eres hijo de Dios a menos que hayas resucitado. Pero yo acepté a Jesús. La Biblia dice: a los que le recibieron les dio poder para ser hijos de Dios. No dice que los hizo hijos de Dios. Solo tienes el poder. Es como, ¿a alguien le han pagado con un cheque alguna vez? Que te den el cheque no quiere decir que tienes el dinero, ¿verdad que no? Incluso llegas al banco y a veces te dicen: no, hombre, es de plástico y rebota, ¿va? Entonces, solo se te dio el poder. En el momento que lo uses, te conviertes en hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando resucitas. ¿Qué es eso, pastor? Vivir una nueva vida, resucitar, vivir algo diferente. Y pusimos de ejemplo a Liz, en ese, discúlpenme por la otra vez volverla a sacar. Le pedí permiso el domingo y no, pero el permiso ya es para siempre. No se crean. Entonces, su papá le dijo: no, todo eso está mal, eso de la iglesia está mal. Lo que sí no entiendo, ¿cómo le hiciste para dejar de beber y de fumar de un día para otro? Eso sí no sé, no lo comprendo. Es resucitar a una nueva vida. La vida de un resucitado hace que otros vengan. ¿Te fijas cómo termina el mensaje? En el verso 43, si no mal recuerdo, dice que todos se convirtieron al Señor por la resurrección de Tabita. Un resucitado siempre provoca que otros vengan. Pero si les hablas de Cristo y sigues tomando y sigues fumando y sigues haciendo lo que hacías antes, los demás te miran y dicen: no es cierto, eso del evangelio, eso de ser cristiano no es verdad. Y te ponen hasta de ejemplo de que no es cierto. Y no solamente no contribuyes a la iglesia, sino que incluso a causa de ti ni se acercan. Los resucitados atraen a otros. Los que permanecen muertos en sus hábitos, esos hasta hacen que otra gente se vaya. ¿Sabes que no se puede estar cerca donde hay un muerto que ya lleva días de haber muerto y no resucita? Huele mal. Y por eso nadie dice: no, hombre, ¿cómo me voy a acercar? Mira, fulano tal dice que se convirtió. Huele mal. Sigue hablando groserías, sigue haciendo las cosas que son condenables aún para el mundo. Necesitas resucitar. Amén. Así que eso fue lo que sucedió con Tabita. Gracias a ella muchos vinieron al Señor. Necesitamos presentar una iglesia viva. Necesitamos mostrar a todo aquel que venga que Cristo vive entre nosotros. Amén. Que los matrimonios nos llevemos mejor, que la relación entre los padres y los hijos, hermanos, se restaure en el nombre de Jesús. Que la relación entre nosotros parezca de hermanos. Amén. Todos estamos en diferentes niveles de crecimiento, pero todos buscando al Señor con todo el corazón. No esperes que el que se convirtió ayer tenga un nivel espiritual más alto que el que deba de tener. No solo eso, necesitas presentar también amor por la gente, amor por aquellos que no conocen al Señor. Hechos 10, verso 1 al 6, por favor. Dice la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Cómo era este hombre? El verso 2: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo. Fíjate lo que hacía: muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Ahora déjame preguntarte, iba a continuar. ¿Cornelio era salvo? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen sí? Allá tengo una mano levantada, varias. ¿Cuántos dicen no?
¿Cuántos dicen mejor yo no levanto la mano? No era salvo. Cornelio no es salvo. Es temeroso de Dios, es piadoso y con toda su casa. Imagínate, hasta los familiares decían: qué buena gente es mi papá. No, hombre, me casé con el mejor de los maridos. Hacía muchas, el pueblo mismo, y oraba a Dios siempre. Verso 3. Vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios, la novena hora son las 3 de la tarde, para que lo tengas en cuenta, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Verso 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Verso 6. Posa en casa de cierto Simón curtidor. ¿A qué se dedica un curtidor? Al tratamiento de pieles. ¿Sí? Esto es importante, ahorita te voy a decir por qué. Que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Ves cómo? ¿Qué era necesario que hiciera? ¿Para qué? Pues para ser salvo. Ya oraba, temeroso de Dios. No, era una persona misericordiosa, generosa, dándole a la gente. Tenía una muy buena familia, se llevaba bien con los suyos. Sin embargo, no es salvo. Por eso es que Dios manda un ángel, porque dice: este hombre merece ser salvo. Este hombre tiene todo, menos a Cristo. Y como no tiene a Cristo, si Cornelio se hubiera muerto en esa condición, Cornelio no puede ir a la presencia de Dios. Te he explicado eso siempre. Cornelio hubiera ido al infierno. Pastor, no me diga eso. Mire, ¿cuál es? Yo ni la mitad de eso. Es más, ni usted, pastor. Y si es cierto, a lo mejor. Pero tengo algo que Cornelio no tenía en ese momento: la vida del cielo. Otra vez te lo voy a explicar. Cristo trajo la vida del cielo. La vida del cielo pasó a Adán. ¿Te acuerdas? Dios, dice la palabra de Dios, que Dios respiró aliento de vida en Adán. Ese aliento de vida era la vida de Dios, la vida eterna, la vida Zoé, la vida que es exactamente igual a la vida de Dios. Pero una vez que deciden obedecer a Satanás, la vida celestial se perdió. Solo quedó la vida natural, la vida corrupta. Entonces no hay vida no hay vida celestial hasta que Cristo viene otra vez. Y entonces a todos los que le reciben les da potestad de poder activar esa vida en ellos. Y es hasta que decides vivir una vida diferente que esa vida se propaga por todo tu ser. Y al cielo solo entrarán los que tengan esa vida, no los que hayan hecho cosas buenas. La gente no va al cielo por bueno o por malo. La gente va al cielo por tener a Cristo o por no tener a Cristo. Deja de ir al cielo. El que tiene la vida, el que tiene a Cristo tiene, y el que no tiene a Cristo, y si no tiene la vida, no puede entrar a eso. Por eso es que Dios manda, le dice a Cornelio: manda llamar a estos hombres. Ni el ángel le predicó, porque ese es un trabajo dado a los hombres. Ahora, este hombre buscaba a Dios, sin embargo no era salvo. Vio a un ángel, y este ángel incluso lo llama por su nombre. A pesar de ser extranjero, a pesar de sus buenas obras, necesita el evangelio. Y aunque un ángel se le apareció, se le apareció para indicarle que necesitaba la iglesia. Manda a llamar a Pedro. No le dijo: mira, yo te voy a decir, el evangelio consiste en lo siguiente, tú puedes ser salvo así. No le dijo nada de eso, ¿sí? Ahora, Dios le dijo: manda hombres que vayan por él. El verso 7, todavía lo tengo ahí. El verso 7: ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Era obediente. Dios le dijo: envía hombres por él, y Cornelio obedeció estilo militar. El general de generales dice que mande, y los mando, y aquellos obedecieron también. Ahora, verso 9:
Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, fíjate que no era cerca. Al día siguiente, mientras iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de las 12 del día. Así que él tenía por costumbre, no solamente Pedro, todos oraban en las azoteas. No sé si sabías eso, ¿sí? Podría darte versículos, pero creo que no los tenemos directamente todavía del tema que yo les dejé. Así que pero recuerdas tú que Daniel vino y abrió, cuando dijeron que nadie debería de orar a un Dios diferente que el rey Darío, él vino y abrió las ventanas, se subió a la azotea, a su terrado, y desde ahí oró. Ahí subió a la azotea. Ahora, ¿te acuerdas que Jesús también dice en Mateo 24 que cualquiera que esté en la azotea, cuando ya se hable acerca de la destrucción de Jerusalén, el que esté en la azotea no baje a su casa a tomar nada? ¿Y qué hacía en la azotea? Orando. Por eso también en Proverbios se habla acerca de que mejor es estar en un rincón del terrado que en casa espaciosa con mujer rencillosa. A eso se refiere. Mejor es subirse a orar a la azotea y estar allá todo el tiempo que estar peleando con la mujer. Porque en aquel tiempo las mujeres peleaban con los maridos, ¿ustedes creen? Gracias a Dios que los tiempos han cambiado, ¿ah? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, aunque sea por fe? Ahora, él subió a la azotea a orar. Permíteme, es que estoy brincándome algunas cosas, si no, no voy a alcanzar. Y el verso 10 de Hechos 10 dice, fíjate, estaba orando y allá arriba, ¿qué le pasó? Tuvo una gran hambre. Ay, sí, por si tú preguntas, bueno, ¿por qué a mi esposa siempre le da hambre? Es que se la pasa orando. Por eso es que y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, ¿sí? Vio bajar del cielo un lienzo, y en ese lienzo venían muchos animales limpios, considerados limpios por la ley de Moisés, y considerados inmundos por la ley de Moisés, permitidos y no permitidos comer. Verso 11 dice: y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Eso habla de los 4 puntos cardinales de la tierra: norte, sur, este, oeste. Sí, como diciendo, lo que te voy a mostrar es ahora para todo el mundo. Sí. Y el verso 12: en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Sí? Ahora el verso 14: Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Verso 15: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hermano, también esto les quiero aprovechar porque una hermana me escribió diciendo que tiene mucha pena con Dios por su pasado. No llamemos inmundo lo que Dios ha limpiado. Amén. Hoy mi hermana es la mujer más santa, justa, pura, limpia como cualquier creyente en el Señor Jesús. Amén. Así que si mi hermana escucha las enseñanzas, ella se va a dar cuenta de esto. No hay nada de qué estar avergonzado. Cristo llevó nuestra vergüenza. Amén. Por eso fue crucificado totalmente desnudo, porque Él cargó nuestra vergüenza. No hay nada de que nos tengamos que avergonzar del pasado. Amén. Y aún de los pecados que vinieron después, si ya te arrepentiste y te alejaste, tampoco hay por qué permanecer avergonzados. Que el Señor entonces le replica: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios le está haciendo comprender a Pedro que necesita extender su gracia, su amor a judíos y a no judíos de toda la tierra. Pedro no tenía, hermano, la autoridad para tratarlos como inmundos. A veces he oído cuando de repente alguien comenta acerca del pasado: sí sabía, pastor, que fulano tal se dedicó a esto o hizo aquello antes de convertirse. Ya no deberíamos de hablar de eso. El hermano es alguien distinto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora dice el verso 16: esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. La palabra lienzo que está aquí solo está 2 veces en la Biblia.
¿Te acuerdas que en otra ocasión también Pedro, vino Juan y llegó hasta la puerta del sepulcro, pero Pedro llegó detrás de él y entró y encontró los lienzos ahí? Lo que Dios le está mostrando a través de este lienzo, le está diciendo: ¿te acuerdas, Pedro? Que allí, cuando tú entraste a buscar el cuerpo, mi cuerpo muerto, no lo encontraste porque resucité. Esos lienzos representan este lienzo. Ahora la salvación se ha extendido a todos. Ahora son para todo el mundo. Verso 17: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Es algo así como que Dios les dio, les dijo: miren, vayan a Lázaro Cárdenas, ahí en Vicente Guerrero número 59, ahí tocan la puerta y preguntan por el pastor. Así más o menos, esto es lo que Dios les dijo: vayan a tal lugar, pregunten por Pedro el Curtidor. Y entonces, oye, la casa de Pedro el Curtidor, y les dijeron: es allá. ¿Te das cuenta? El Señor es capaz de hacer eso, de dar direcciones. Ahora dice, verso 18, si no me acuerdo mal: y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. 19: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Es decir, si no le hubiera hablado el Espíritu Santo, Pedro no va. Pedro ahora tiene un problema: no le caen bien los no judíos. A Pedro no le agradan. Por eso es que el Señor le tuvo que decir: ve con ellos, aunque son gentiles, ve con ellos. ¿Hay algo que te impide predicarle el evangelio a alguien, llevarte bien con alguien, hablar con esa persona? Verso 21: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Pedro está empezando a cambiar. Para que te puedas avivar necesitas cambiar. Es que no me gusta cómo es el hermano fulano. Es que no sé, estoy con él y la verdad no me agrada, no me cae. Pedro los hospedó. El que los haya hospedado habla de que está quitando sus prejuicios raciales. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Sí? Así que llegaron a la casa del centurión. ¿Cómo te esperas que llegue yo a tu casa? Imagínate que yo llego a tu casa y te digo: hermano, vine a visitarle porque el Señor me mandó, pero la verdad es que para mí es desagradable venir a su casa. De verdad, nomás porque el Señor me dijo. Pero usted conoce, de verdad, ustedes saben cómo soy. Es desagradable, abominable para mí estar aquí con ustedes. ¿Qué hubieras pensado? Así llegó Pedro. Mira, verso 28: y les dijo Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Imagínate qué manera de decir: buenas tardes, venimos a visitarle, le traemos el evangelio de Jesucristo. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Sí? Imagínate, no, pues queremos que nos prediques el evangelio, a pesar de que te es abominable y a pesar de que tienes que aprender a controlar tus palabras. Hermano, habla de acuerdo a la sensibilidad y comprensión de la otra persona, no de acuerdo a ti. No se trata de yo digo las cosas como las siento. Mejor di las cosas para que la otra persona las sienta bien. Amén. De eso se trata. Pide perdón de tal manera que la otra persona comprenda que estás arrepentido. No se trata de decir: pues ya le pedí perdón, yo ya le dije, ya él. No, pide un perdón, que tu palabra perdón deje en claro tu mensaje a la otra persona a la cual le estás pidiendo perdón. ¿Cuánto estamos comprendiendo lo que estamos diciendo? Y todo se debe de hablar así. He hablado con mi hijo que cambie su manera de responder, porque responde de una manera no agradable.
Un día te dije, vino una muchacha, me va a regañar por sacar esto, pero vino una compañera o excompañera a buscarlo y le dije yo bien contento, todo papá sabe que se pone contento cuando una chica viene a buscar a su hijo, y yo le digo, oye, te habla una muchacha, está bien bonita, ándale, sal. Y él de la pena salió y le dice, ¿qué quieres? Y le digo yo, atrás de la puerta, le dije, no, así no se habla. Se le dice, hola fulana, pásate, te ofrezco algo. No hables así. Y a veces así somos para hablar. Quítate, es que así soy yo. Pues cambia y sé como Cristo es, porque fuiste llamado a ser como Cristo, no a ser como tú. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando hoy? Yo solo soy el cartero. Amén. En el nombre de Jesús. Así que habla de tal manera que los demás entiendan tu mensaje y que queden agradecidos, o que al menos queden reflexionando lo que dijiste. Verso 35, ¿sí? Habla de cómo Pedro ya está dando el evangelio, les está compartiendo, sino que en toda nación se agrada, que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, como diciéndole, tú le agradaste. Verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, otra vez regresa con los judíos, no a los gentiles, dice, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y así sucesivamente, hasta el verso 42 está, hable y hable el evangelio. Y en el verso 44, fíjate lo que hace el Señor. Pedro no era como el pastor de ustedes, nunca se calla. Hable y el Espíritu Santo, a ver a qué horas me deja entrar a mí, ya me toca ministrarlos. Y mientras el pastor estaba hablando, en este caso Pedro, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. A veces nuestras palabras no dejan trabajar al Espíritu Santo. ¿Y cómo le digo que me perdone? No le digas nada, solo dile lo siento y abrázalo, y verás cómo las cosas cambian. Amén. Verso 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Necesitamos hacer cambios para que el Señor nos vuelva a dar vida. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí. Dios quiere darte nuevas oportunidades. Dios quiere darme nuevas oportunidades, de la misma manera que a Pedro le dio nuevas oportunidades. No permanezcas en incredulidad, hermano, ni en rebelión. Es momento de creerle a Dios, de escucharle. Si tú no te levantas, Dios tendrá que levantar a alguien que tome la corona que era para ti. Pedro volvió a fallar más adelante. Tenía tanto miedo de los judíos que se comportaba como judío y menospreciaba a los creyentes gentiles. Saulo, posteriormente el apóstol Pablo, tuvo que tomar el trabajo que era para Pedro. De la misma manera, Dios te ha bendecido, te ha dado muy buenas cosas, pero has dejado de predicar el evangelio. Has empezado a buscar tus propios intereses. Y hoy es el día que Dios te dice, busco a alguien que tome la corona que se ha preparado para ti. Yo creo que es un buen momento para que inclines tu cabeza y le digas, Señor, perdóname. Nada de ofensas. Pastor, es que los daños que yo he tenido me lo hizo mis propios hermanos en Cristo. A Cristo lo crucificaron, uno de sus discípulos lo entregó, uno lo negó, pero aún así mantuvo la relación con aquel que tuvo un buen arrepentimiento, con Pedro. Dile, Señor, perdóname. Ahora entiendo por qué me estanqué. Ahora entiendo por qué la parálisis, por qué me siento como muerto, por qué siento que no avanzo. Padre, igual que a Tabita, levántame, dame, esta palabra puede ser la palabra con la que Dios te levante.
Abre tus ojos y date cuenta, no estás haciendo las cosas como Dios quiere. En el nombre de Jesús. No solamente no has traído gente al evangelio, ya no digamos la iglesia, porque el propósito no es hacer de Rema una iglesia grande. El propósito es hacer de la iglesia en general la iglesia más concurrida, que llevemos el mayor número de almas posibles al cielo. En el nombre de Jesús. ¿Qué importa si vienen a esta iglesia o van a otra? Mientras sean siervos de Dios, hijos de Dios. Rema no es lo importante, Cristo es el importante. Si le predicas a alguien en La Mira, que vaya a una iglesia a La Mira. Si le predicas a alguien en Guacamayas, que vaya a una iglesia a Guacamayas. Cristo está en cada una de ellas y Él es el que va a hacer la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. El glorioso, el que se lleve toda la honra y la gloria, debe ser Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.